Tengan un buen día para cada uno de ustedes. Comentarles que quiero hacer este video con la intención de darle explicación a los contenidos, tanto de la semana pasada como los de esta semana. También hacerle la observación que esta aplicación únicamente tiene el tiempo de 15 minutos. Si el tiempo se excede, pues tiene un cobro adicional, así que hay mil disculpas. Voy a ir lo más rápido o seré lo más breve posible. También agradecerles la comprensión de antemano por algunos ruidos. No es lo mismo que estar en un lugar en donde pues solo habitemos de forma individual sin tener interferencia de todos los medios que nosotros tenemos acá. Entonces, como primer tema, yo voy a abordar este tema porque este fue el que yo les mandé, ¿verdad? De nada me sirve darles otro tema con figuras y todo lo demás, y este fue el que ustedes trabajaron esta semana. Entonces, quiero empezar por los medios didácticos. Cuando estamos hablando de medios, son todos aquellos recursos que el docente pues utiliza. Y aquí vamos a tratar algo sobre eso. Entendemos por medios y recursos didácticos todos aquellos instrumentos que por una parte ayudan a los formadores de su tarea de enseñar y por otra parte facilitan a los alumnos al logro de objetivos de aprendizaje. Y también acá nos muestra un breve ejemplo. Según nuestra definición, podrían ser medios didácticos tanto una pizarra como un proyector de diapositivas o un ordenador, y entre otros medios didácticos que nosotros tenemos. Todos aquellos medios didácticos nos van a nosotros a servir, pero para hablar de medios estamos hablando de todos los recursos. Cuando estamos hablando de didáctica, es la forma en la que yo voy a enseñar. Entonces, acá algo muy importante. Medio didáctico se le llama a todas las herramientas que todos los docentes utilizamos para el logro de los objetivos y la formación de los estudiantes. Y también aquí nos menciona algo así. Podemos afirmar que los medios y recursos didácticos pueden considerarse como herramienta de ayuda para ayudar a cabo de la tarea formativa, siempre que se tenga un uso correcto y adecuado de ellos. Ahora les voy a poner un ejemplo. Si por ejemplo un albañil lo contrataron, obviamente debe llevar todos los materiales que necesita. Si, por ejemplo, esta persona, este albañil, no lleva su metro, ustedes saben que un metro en un albañil es algo indispensable, ¿verdad? Algo que realmente va a necesitar, por lo que no puede ir, ¿verdad? A su trabajo sin un metro, ¿verdad? Porque es algo indispensable, como otros medios que utilizan los albañiles. En el caso de nosotros, pues nosotros necesitamos de medios didácticos que le ayuden, tengamos aquel soporte. Pero aquí habla algo muy interesante, ¿verdad? Que son las funciones de los medios didácticos. ¿Cómo funcionan los medios didácticos? Entonces, a nuestro entender, la función principal de los medios y recursos didácticos es facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero podemos desglosar esta función principal en otras más específicas. Entonces, para hacer o para comprender esto, nosotros necesitamos de los medios. ¿Qué necesitamos como docentes? Necesitamos planificar, necesitamos material del curso que nosotros vamos a impartir, necesitamos tener dominio del curso, porque es tan diferente. Yo voy a dar tal curso, pero si no tengo dominio de ese curso, pues de nada me va a servir. Necesitamos un pizarrón, necesitamos marcadores, necesitamos materiales que ayuden a formar al estudiante, la cañonera, equipos audiovisuales. También los medios didácticos obviamente es docente, alumno y el contexto, el ambiente que se desenvuelve. Y vamos a ver una de las funciones, que es motivadora. ¿Y qué nos dice la función motivadora? La función se utiliza como herramienta para motivar a los alumnos. El uso mismo del medio es el que provoca la motivación. Es decir, si el docente está bien preparado, el docente va con la intención, va con la idea de qué es lo que va a hacer sin improvisar, obviamente vamos a acaparar
vamos a llamar la atención de esos estudiantes, ¿verdad? No hay necesidad que nosotros hagamos dinámica como siempre lo solemos hacer, sino que nosotros tengamos la noción de qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, pero de una forma muy atractiva, llamando la atención del estudiante. Por ejemplo, acá dice el hecho de presentar el contenido ayudándonos a algún recurso didáctico, video, prensa, fotografía, como medio para reforzar las explicaciones, capta de por sí la misma atención del alumno, ¿verdad? Entonces vamos a ver lo que es la función del acercamiento a la realidad. Yo les había comentado anteriormente que cuando estamos hablando de acercamiento a la realidad, no es lo mismo que nosotros le digamos a los estudiantes, bueno, háganme un favor, vamos a ver las plantas y dibújenme una plantita, ¿verdad? A que lo llevemos, bueno, qué sé yo, al campo, en las aldeas, pues obviamente se ve mucho que nosotros tengamos la facilidad, ¿verdad?, de ir al campo, inclusive de ir a la casa de un amigo que cuenta con muchos recursos naturales. Entonces aquí los medios facilitan el encuentro del estudiante en la realidad, la presentan, la organizan, la connotan efectivamente. Entonces acá pues nos ponen un ejemplo de medios como la fotografía, diapositivas, video, puede acercar a la realidad a los estudiantes inaccesibles. Ojo, no necesariamente cuando estamos hablando de acercamiento a la realidad, no necesariamente estamos hablando de que vamos a ir directamente, sino que también podemos hacerlo indirectamente, como por medio, como lo indica acá, por medio de fotografías, diapositivas, pero obviamente a nosotros nos conviene más que los estudiantes puedan ir a la realidad en sí. Permiten facilitar y organizar las acciones formativas. ¿Cómo? Los medios cumplen una función de facilitar y organizar las acciones formativas. Un ejemplo de esta función lo encontramos en los programas de enseñanza asistida por el ordenador, donde el programa actúa de guía metodológica, adaptándose al nivel de las necesidades de los alumnos. Entonces, los medios didácticos nos van a facilitar y nos van a ayudar a organizar esas acciones que nosotros tenemos previstas. Es decir, si yo en mi planificación tengo que voy a hacer un organigrama, ¿verdad?, o que voy a hacer una sopa de letras, pues ese medio que es la sopa de letras me va a ayudar a mí a facilitar y organizar las acciones que yo voy a utilizar. Obviamente que los medios didácticos nos van a ayudar a nosotros a poder hacer el buen uso correcto de ellos, pero si no podemos utilizarlo de la mejor forma, pues indiscutiblemente no vamos a poder lograr hacer eso. Entonces luego viene la función innovadora. Cuando estamos hablando de una función innovadora, estamos hablando de que tenemos que transformar la realidad del estudiante. ¿Cómo vamos a ayudar a que esta función sea innovadora? Bueno, si ustedes se dan cuenta, en estos momentos estamos haciendo una función innovadora en donde ya no está el uso del pizarrón, en donde ya no está el uso de la pizarra y que tenemos este video, ¿verdad?, este tutorial que yo pude hacer para cada uno de ustedes. Eso es innovar, ¿verdad?, salir un poco de lo convencional, de lo tradicional y emergerme, ¿verdad?, a las nuevas tecnologías que nos brinda la sociedad. Entonces generalmente acá dice, se entiende por identificar la introducción de los medios a la formación con la existencia de renovaciones, lo que yo les decía, ¿verdad?, que es renovar la calidad de la enseñanza que yo voy a tener. No voy a leer acá porque veo que ya me estoy excediendo el tiempo. Y nos vamos con la función formativa global. Cuando estamos hablando de una formación global, es decir, tiene que abarcar todo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dice acá. Algunos medios nos ayudan a los estudiantes a desarrollar el pensamiento, expresar sus sentimientos, emociones. Y les voy a poner un ejemplo acá. Fíjense que a nosotros, bueno, esto es para los hombres. A los hombres les han dicho, no, ves que si llora, usted va a parecer mujer. Y entonces aquí nosotros estamos reprimiendo nuestras emociones. Entonces, esa función a nosotros nos ayuda a ¿qué?
a desarrollar nuestro pensamiento, que nosotros tengamos esa capacidad de pensar y no estar pidiendo copia, ¿verdad? Como comúnmente lo hacemos. Expresar sentimientos. Muchas veces nosotros nos cuesta decir un te quiero. Nos cuesta, por ejemplo, decir, mira, te quiero dar un abrazo, pero no podemos expresarlo, nos cuesta. Las emociones, a veces hay personas que dicen, ay, vos tan frío que sos, no es por eso, es por la formación que han recibido desde sus casas. Entonces acá vamos a seguir con función democratizadora de la formación, facilitando el acceso a ella a un mayor número de personas. Por ejemplo, un video didáctico de amplia difusión, programas de enseñanza asistida por ordenador, enciclopedias. Cuando estamos hablando de democratizadora, estamos de que nosotros tenemos que tener el número de acceso. ¿Cómo? Aquí nos dice el ejemplo. Por ejemplo, un video didáctico de amplia difusión, es decir, que no lo que yo sé, me explico, lo que yo sé no lo tienes que saber nadie más. Y esa es una de las ideas erróneas que nosotros tenemos, ¿verdad? Que, no, es que yo lo aprendí y me costó. Y no, mejor solo con varias personas, no. Hay que compartir el conocimiento que nosotros tenemos. Y luego viene el acto didáctico, que en sí el tema que yo les había dejado era funciones del acto didáctico. Pero ¿qué es el acto didáctico? El acto educativo o acto didáctico reafirma la comunicación didáctica como pilar fundamental para desarrollar un proceso de aprendizaje eficaz que determina las maneras como el individuo se adapta a la cultura en la cual está inmerso. Valora las competencias comunicativas entre el profesor y el alumno. Bueno, en el acto educativo donde se construyen los discursos, aquí las ideas se transforman en teorías y los sueños se convierten en productos creativos, ¿verdad? Entonces me voy a saltar a una imagen que yo les mandé, que sería esta. Y no la puedo ver bien acá. Y la definición del acto didáctico dice, es la labor profesional que realiza el docente en el aula. El marco teórico del acto didáctico lo constituyen los elementos fundamentales complementarios. Y entonces cuando estamos hablando del acto didáctico, ¿verdad? Es la práctica que realiza el docente en el aula. Y si ustedes se dan cuenta, han habido muchas críticas para nosotros como docentes, que nosotros estamos haciendo un mal trabajo, ¿verdad? Porque no estamos en las aulas, y ahora los padres de familia pues ya se dieron cuenta de la importancia, ¿verdad?, que nosotros tenemos en el aula. Entonces vamos a hablar de los elementos fundamentales, y uno de los primeros que aparece acá dice docente, ¿verdad?, que va a ser el encargado de poder transmitir esos conocimientos, ver qué actividades se van a hacer, cómo va a enseñar. Cuando estamos hablando de discente, alguien de repente pudo decir, híjole, ¿y dónde está el alumno, verdad? Porque es uno de los elementos fundamentales. Pues es esto de acá. Discente significa que recibe enseñanza, ¿verdad? En este caso sería el estudiante. La materia, que les voy a poner el ejemplo, estrategias de aprendizaje. El método que nosotros vamos a utilizar, hay muchos métodos. Uno de los dos más utilizados es el método inductivo, que va de lo fácil a lo difícil, y el método deductivo, que va de lo general a lo particular, o es decir, de lo difícil a lo fácil, ¿verdad? Entonces, ¿qué elementos complementarios existen acá? Bueno, número 1, ¿qué deben aprender? ¿Qué va a aprender el estudiante? ¿Cómo deben aprender? ¿Para qué aprender? ¿Y cómo evaluar los logros? Entonces, esto ha sido por el día de hoy. Yo espero que ustedes hayan comprendido y que no vayan a ignorar el video, ¿verdad? Sino que ustedes sí, sinceramente, puedan aprender acerca de esto. Muchas gracias.